Continuamos. Estamos juntos en la Tucumán en este día viernes fresquito, hermoso en Tucumán. ¿Cuánto? ¿Tenemos 15 grados? Unos 15 grados tenemos, un poquito más tenemos. La humedad todavía alta, una máxima que no va a superar los 23 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, no sé qué onda, la página. Sí, seguimos con 15 graditos, 15,8. 15,8. Otoñal, este viernes en Tucumán. Y ya lo tenemos a Horacio León para saludarlo. Ah, ya está, el gran Horacio Robelli, gran economista argentino, él, tucumano, y tenemos el lujo de poder charlar cada viernes. Hola Horacio, ¿cómo estás? Con Gaby te saludamos. Hola Horacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que me escuchen bien, queridos Perfecto, amigos. perfecto. Y la grande siempre es usted. No, Que me Horacio. encanta salir en su programa, en el programa de ustedes. Gracias. Horacio querido, ¿cómo está Buenos Aires ahora? ¿Tranquilo? ¿Fresquito? ¿Lluvia? ¿Cómo viene la Bueno, mano? y acá el otoño se empieza a sentir. El otoño se empieza a sentir. Sí, está fresco. Pasa que había llovido mucho, mucho para hacer Buenos Aires. Es más, en la zona, en La Plata hubo inundaciones muy fuertes, porque fue muy fuerte la precipitación y la ciudad no está acostumbrada a esa cantidad de lluvia y provocó un desastre. Pero bueno, después de esa humedad viene el fresco del otoño. Viene siempre es así, hay una lluvia muy fuerte y después viene el frío. No es tan frío ahora, pero viene el frío del otoño, me Fresquito, acuerdo. fresquito después de la Ah, ola de calor. Divino. bueno, en Tucumán la ola de calor se siente siempre. Me acuerdo los 9 de julio, en la fecha patria, ya estamos con delantal solamente. Claro. Sí, Tucumán es mucho más cálido. Acá dejó de ser tan frío, pero sí, no es Tucumán. Bueno, mi Bueno, querido Horacio, vamos a los temas que nos importan hoy por hoy. Hablamos de nuestra economía, del impacto, de lo que se viene. Siempre tener tu mirada para nosotros es un honor, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Lo que se viene creo que lamentablemente es un poco un revival de lo que ya se hizo. Vos fíjate que este gobierno en 100 días provocó una brutal caída del salario. Nosotros tenemos un salario mínimo vital y móvil que es operativo, son 156.000 pesos, pero mucha de la gente que cobra 156.000 pesos. El tipo de cambio oficial está a casi 900 pesos el dólar, 8,98,63, 900 pesos. Quiere decir que el salario mínimo vital y móvil en Argentina, que es operativo, que muchos trabajadores cobran el salario mínimo vital y móvil, es de $173. Es el más bajo o uno de los más bajos de toda Latinoamérica, que es una región pobre de por sí. Uno de los más bajos. La Argentina supo tener salarios promedio de $1.700 y hoy el salario promedio no llega ni siquiera a $500, cuando el mismo INDEC hace una canasta básica total, que es de lo que consume para vivir una familia compuesta por 4 miembros, matrimonio y 2 hijos, es la base de ese cálculo. Una familia compuesta por 4 miembros necesita para vivir en el mes de febrero, o sea, todavía no tienen de marzo, pero en el mes de febrero, 690.902 pesos, 700.000 pesos por mes netos, sin contar la vivienda, como si la vivienda fuera tuya, o sin contar el alquiler, o te la prestaran, o viviese en la casa de alguien. Bueno, sin contar la vivienda, 700.000 pesos en el mes de febrero, y vos tenés un salario mínimo vital y móvil, que es operativo de 156.000 pesos. Y con los jubilados peor. La jubilación mínima sigue siendo 134.000 pesos. Le dan un bono, ahora prometen para abril del 2024 dar un bono de 70.000 pesos. Prometen hacer eso. Y entre mientras, ayer nos enteramos, todavía no está enviado el proyecto, que va a haber un decreto de necesidad y urgencia que va a ajustar las jubilaciones, pero muy por debajo de la inflación. Recordemos todos que la jubilación se ajusta por mitad hasta ahora se ajustaba mitad por el RIPTE, por el salario promedio, que no ha crecido, que no crece, porque estamos contando que lo que más se congela es el salario, y el otro 50% por la recaudación previsional, cuando lo primero que se deja de pagar son los impuestos y los aportes previsionales. Lo primero que se deja de pagar las empresas ante la crisis son los impuestos y los aportes previsionales. La prueba está, los datos son
irrefutable. Los datos de febrero, donde más cayó la recaudación, fue en los aportes previsionales. Entonces, te da un índice paupérrimo. Tal es así que el ajuste que van a recibir los jubilados ahora en el mes de marzo, que están recibiendo, porque ya algunos ya han cobrado el mes de marzo, porque cobran siempre con cierto anticipo, que están cobrando ahora en el mes de marzo, el ajuste total fue de 27,2% desde diciembre. Tenemos una inflación del 70% y los jubilados están cobrando 27,2%. Y ahora el presidente de la Nación, Javier Milei, dice que va a enviar un decreto con la siguiente característica. El ajuste va a ser por inflación mensual. Pero ¿qué pasa? La inflación mensual no toma el mes de diciembre, empieza tomando directamente desde el mes de febrero, porque la va a pagar en abril. En marzo, ya te dije, le están pagando con este 27,2% paupérrimo de ajuste. Por este 50 y 50 entre el RIPTE y 50 por la recaudación previsional. Pero ahora va a ser ajuste por inflación mensual, pero toma el índice de febrero. El índice de febrero fue 13,2%. Después dice que puede haber un plus entre un 10 y un 15%. Pero vos te das cuenta que a los jubilados les están perjudicando sobremanera. Entonces acá vos tenés un gobierno que avanza sobre el mercado de trabajo, sobre los trabajadores, y avanza sobre los trabajadores en pasividad. Ha mermado muchísimo el consumo de una economía que venía, según datos oficiales, porque hay datos de la Universidad Católica Argentina que son peores, según datos oficiales, y son datos del segundo semestre del año 2023, vos tenés una pobreza del 40,1% de la población. Es más, pero vos tenés una pobreza del 40,1% de la población y hace que se caigan los salarios y que se caigan las jubilaciones. O sea, empujás más gente a la pobreza. Estás empujando más argentinos a la pobreza. Horacio, Y estás... Sí, algunas cosas que están marcando, es importante por ahí en términos históricos, ¿no? Argentina en general siempre tuvo de los salarios más altos de Latinoamérica, ahora marcaba de los más bajos, digo, porque se hablaba mucho de esto de no ser como Venezuela, ese discurso que venía de algunos sectores. Argentina hoy está totalmente empobrecida y nunca en la historia de Argentina había pasado que los trabajadores formales sean pobres. Y hoy no solo eso, sino que si una casa tiene 2 trabajadores formales con el salario mínimo vital y móvil, que es operativo, como bien marcabas vos, ni siquiera cubren la mitad de la canasta básica, o cubren alrededor de la mitad. Es realmente exasperante la situación, ¿no? Esa es la triste realidad. Por más que traten de mentir otra cosa, lo que contaste vos es la triste realidad. Esto es lo que nos dejan los 100 días de gobierno de Milei. Un nivel de que trabajadores formales son pobres. Trabajan los dos y son pobres. No consumen, no pueden pagar todos los gastos de una canasta básica total, que es alimento, transporte cada vez más caro, vestirse, la vestimenta, el calzado, mandar a los chicos al colegio. Todo esto se hace cada vez más imposible para la mayor parte de la población. Y es lo básico, ¿eh? Y es lo básico. No estamos hablando de esparcimiento, de llevarlo a los chicos al cine, o sea, estamos hablando de lo básico para subsistir. Lo básico para subsistir un país que no tuvo guerra, porque si uno quiera, estamos en Ucrania, invadido por Rusia, bueno, ahí entendería, pero acá no estamos en guerra y sin embargo tenemos más inflación que Ucrania, muchísimo más inflación que Ucrania, y los niveles de pobreza deben ser más o menos como los ucranianos que no pueden trabajar. O sea, es un grado de locura. ¿Todo para qué? Todo para pagar una deuda que no estamos haciendo todo este brutal ajuste. Pero no es para crecer, no es mentira. Estamos un brutal ajuste para pagar una deuda que como no la podemos pagar, y esto es lo que quería decir en el día de hoy, porque la Secretaría de Hacienda informó, el día lunes la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas de la Nación informó en el día lunes los pagos que hay que hacer en el mandato de Milei. Yo le voy a decir, es pesado porque son datos, pero en el 2024 hay que pagar de deuda externa en dólares 4.407 millones de dólares. Y de deuda en pesos, porque recordemos que el gobierno de Macri nos endeudó por más de 100.000 millones de dólares netos, de los cuales 45.000 son con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos nos endeudó, aumentó la deuda externa en 100.000 millones de dólares, de los cuales 45.000 son con el Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, Cristina Fernández, de Sergio Massa, nos endeudó en pesos, en títulos ajustables, que lo mismo, que son títulos ajustables por inflación y o por dólar oficial, que ellos llaman dólar Lincoln, o por bono dual, por los dos. Nos endeudó por 45.000.
o sea, 45 billones de pesos, son 45 mil millones de dólares. Uno se endeudó en dólares por 100 mil millones de dólares y otro se endeudó en pesos, preajustables por 45 billones de pesos, millón de millones, que al tipo de cambio 1.000 pesos son 45 mil millones de dólares. O sea, tenemos una deuda en dólares de 100 mil millones de dólares y hay que pagar una deuda en pesos de 45 mil millones de dólares en pesos, o sea, 45 billones, millones de pesos. Es una locura. ¿Dónde fue esa plata? Jamás investigó dónde se fue esa plata. No sabemos ni quiénes se beneficiaron. No nos beneficiamos ni los docentes, ni los trabajadores, ni los jubilados en su gran mayoría. Se beneficia una minoría, la tenemos que pagar nosotros y la estamos pagando. El ajuste fiscal se está haciendo para pagar. Es más, en lo que informa El la ajuste Secretaría de para Finanzas, pagar. es que, Claro. disculpame, No, el ajuste que tenemos y que estamos sufriendo los argentinos es para pagar la deuda justamente. solamente. O sea, la demostración está en el primer trimestre. No tenemos los datos de marzo, pero en el 20 de marzo, o sea, anteayer, se dio a conocer, ahí sí la Secretaría de Hacienda dio a conocer el resultado fiscal del primer trimestre. Bueno, el único que creció, 37%, todo el gasto se cayó un 26%, jubilaciones, obra pública, transparencia a la provincia, todo el gasto se cae un 26% primer trimestre 2024 contra primer trimestre 2023, se cayó un 26%. Sin embargo, lo que aumentó dentro de esa caída, lo único que aumentó fue el servicio de la deuda un 37%. Son datos oficiales publicados en la Secretaría de Hacienda. Uno se mete a resultado fiscal, Secretaría de Hacienda, resultado fiscal, y está estos datos que estoy diciendo, son flagrantes y demuestran mucho más de lo que puedo decir yo. Cae todo el gasto público de la Administración Nacional un 26%, y en esa caída lo único que creció 37%, porque si no la caída sería peor todavía, 37% del pago de la deuda. Entonces todo lo que están haciendo es, bajan las jubilaciones, bajan los salarios, no hacen obra pública, transfieren menos plata a la provincia, le sacan fondos, como hemos hablado contigo, el fondo de compensación al interior, que era el subsidio de las empresas de colectivos, las 14.000 empresas de colectivos fuera del AMBA, que recibían subsidios para hacer el boleto más accesible, y eso explica por qué los tucumanos pagan el boleto 650 pesos. Entonces, vos tenés... No, termina ahora, después te hago otra consulta. Bueno, yo quería contar esto, que para este año 2024 hay que pagar 4.400, datos de la Secretaría de Finanzas, 4.407 millones de dólares de deuda externa en dólares, y en pesos hay que pagar 22,7 billones, o sea, son 22.000 millones de dólares, imposible. El peso lo van a renegociar, porque son títulos que van renegociando, y te acordás que te contaba que el gobierno, para que acepten renegociarlo con las mismas condiciones, le da una cláusula que se llama PUT, P-U-T-S. Esa cláusula PUT es la que permitía casi, a los tenedores... No te escuché. PUT, pensábamos que era que casi. Claro, es un seguro de liquidez, claro. O sea, es como una garantía de liquidez. Ellos van con estos títulos, ese contrato, es un contrato firmado, por el cual el Banco Central, la deuda es con el Tesoro, pero el Banco Central se hace cargo. Si vos llevas un título y por esta cláusula PUT, P-U-T-S, vas y te dan el otro día el efectivo. PUTS, no A. No al final la A. No te escuché, Ana. No, está bien, Horacio. Horacio, querido, entre los puntos que nosotros hablábamos durante el mes de enero y lo que nos generaba cierta preocupación, era la posibilidad de una nueva devaluación, y decíamos, eso iba a ser un verdadero desastre. Habló Caputo en estas últimas horas al respecto y la ha descartado. Mirá, en realidad yo te conté la vez pasada que hubo una fuerte negociación de Caputo. Sí. Caputo trabaja para BlackRock. Caputo y Nicolás y Santiago Bausili, los dos trabajan en una consultora que se llama Anker en Manhattan y trabajan para BlackRock. Uno de los dueños de Viterra, que es la principal acopiadora y comercializadora de grano del mundo y de la Argentina, es Viterra, ahí también participa BlackRock. Entonces él tiene datos fehacientes, datos del sector. Habló con los grandes acopiadores y comercializadores de grano. Yo te decía la semana pasada que según la bolsa de cereales de Rosario, el año pasado, el 2023, el 22% de las exportaciones de granos y sus derivados, harina, pellet, aceite y biocombustible, lo hizo Viterra.
El 60% lo hicieron 8 compañías, 4 extranjeras y 4 nacionales. Las extranjeras son Copco, que es la China, Cargill, ADM y Luis Dreyfus. Y las nacionales son Aceitera General Dehesa, Molinos Agro, que es la división exportadora de Molinos Río de la Plata, de Pérez Compán, ACA, que es una cooperativa de 25 cooperativistas ricos, y PACA, que es una cooperativa de 33 cooperativistas ricos. Esto tiene el 60%. Se reunió con ellos el lunes 4 de marzo y le dijo que no iban a devaluar porque estábamos al borde del estallido social. Estamos dando los datos de la pobreza, los datos que no alcanzan, 2 trabajadores formales percibiendo la mínima, un poco más de la mínima, no alcanzan apenas a cubrir la mitad de los gastos que necesita una familia para vivir y sin contemplar la vivienda. En este grado, Caputo le dice, en el Gran Buenos Aires hay cola, él no lo vio, pero lo contaron, Sí. hay cola de gente para comer en los comedores asistenciales, en los comedores barriales y parroquiales. No podemos devaluar porque En le todos pido lados. que mantengamos, Sí, sí. claro, porque hay un estallido social, mantengamos esta situación. Los otros nos dijeron que sí, pero hasta ahora viene ganando Caputo, hasta ahora se viene cumpliendo lo que dice Caputo y el tipo de cambio no se mueve. No sabemos por cuánto tiempo, pero los grandes acopladores están liquidando exportación. ¿Te acordás que te conté que venían renuentes en enero y febrero? En enero y febrero venían lentamente liquidando, pero ahora en marzo sabemos por una cámara que los reúne, que se llama CIARA, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y SEC, el Centro de Exportadores Cereales, que están liquidando exportación. Entonces Bien. estamos viendo Por el que momento, le están dando caso. por el momento nada. ¿Cuáles son las... A ver, estamos finalizando marzo. ¿Cuáles son las... Decíamos que este mes de marzo iba a ser un mes difícil, un mes complicado. ¿Cómo pintan los próximos meses? Ante este panorama de deuda, de ajuste para pagar la deuda, ante una situación bastante compleja, preocupante, si hablamos de lo económico, que incluso ha frenado esta nueva devaluación, que decían que se podía hacer efectiva mediados de febrero o marzo. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones en el corto plazo, no? Mira, en el corto plazo la propuesta que está haciendo el gobierno es seguir con este ajuste brutal del sector público, demostrar que hace bien la cuenta, porque yo te voy a decir cuál es el trasfondo de la discusión. Sí. El trasfondo de la discusión lo tiene, bueno además lo tiene Luis Caputo. Caputo habla con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que a Macri le habían dado 45.000 millones, Sí, en realidad 44.500 millones de dólares, pero el crédito era de 57.000 millones de dólares. El crédito que había conseguido Macri con el Fondo Monetario Internacional era de 57.000 millones de dólares. Le dieron 44.500, ¿por qué? Porque él incumplía, el fondo te impone 3 metas: aumentar las reservas internacionales en dólares para asegurarse que vas a pagar un déficit primario determinado, y ahora te voy a contar lo que hizo este gobierno, y un déficit primario es antes de pagar los intereses de la deuda, un déficit primario público de la nación antes de pagar los intereses de la deuda, y el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Bueno, ¿qué hizo este gobierno? En febrero de este año, con la firma de Caputo y de Bausili, los dos son socios, los dos trabajan para BlackRock, los dos en representación del gobierno argentino, firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el cual vamos a tener este año un aumento de la reserva de 10.000 millones de dólares. Sí. No va a haber déficit fiscal, va a haber superávit primario de 2 puntos del producto, unos 9.000 en pesos, pero equivalente a 9.000 millones de dólares de superávit primario. O sea, no solamente nosotros no podíamos cumplir con el déficit primario, sino que encima vamos a tener superávit primario. O sea, los ingresos van a superar los gastos, los ingresos están cayendo, lo hemos hablado recién con los ingresos previsionales. Sin embargo, dice que, o sea, que va a tener que reducir aún más el gasto, vamos a tener 2 puntos encima en pesos, pero equivalente a 9.000 millones de dólares encima para congratularnos con el Fondo Monetario Internacional. Y cero financiamiento del Banco Central. El Banco Central no va a financiar el Tesoro. Eso es el compromiso firmado por Caputo y Bausili en nombre de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en esta 7ª revisión del acuerdo que se celebró en junio del 2018. Sabemos que, bueno, está bajando el consumo, pero bueno, ¿cuáles son las proyecciones de lo que es la inflación? Claro, al pararse todo, también hemos hablado contigo, fíjate que él dice no va a haber financiamiento del Banco Central del Tesoro. Cuando se fue Alberto Fernández el 7 de diciembre, porque el 8 fue el Día de la Virgen, el último día hábil, la base monetaria, la cantidad de billetes y monedas emitidos eran 10,1 billones de pesos. Al día de ayer, la cantidad de base monetaria es 10,7 billones de pesos. No aumenta la cantidad de dinero.
Por lo tanto, va a haber una mayor recesión, porque si vos tenés una inflación del 70% y la base monetaria aumentó un 3%, vos no puedes que los precios crecer 70% y la base monetaria 3%. Lo convertimos en dólares. En dólares el tipo de cambio oficial estaba a 400 pesos. 10 billones de pesos eran en pesos equivalente a 25.000 millones de dólares. Hoy, a 1.000 pesos son 10.000 millones de dólares. Pasaste de tener cantidad de dinero en pesos, pero equivalente a 25.000 millones de dólares, a tener 10.000 millones de dólares. Esta brutal caída del dinero provoca esta recesión que estamos viviendo y, por supuesto, no pueden aumentar más los precios, porque si aumentan más los precios no tienen plata ni siquiera para pagar el colectivo. Entonces, para no... ¿Cómo consiguen ellos la baja del precio? Matando la gallina a los huevos de oro, o sea, frenando el consumo. Recordemos que el año pasado, según datos del INDEC, el Producto Bruto cayó 1,6%. Este año vamos a caer por lo menos 5%. El fondo dice 2,8%, pero es mentira, vamos a caer por lo menos 5% del PBI. Siguiendo esta tesitura que están haciendo, vamos a perder los trabajadores 5% del producto. O sea que vamos a ser más pobres en unos 18.000 millones de dólares. Es una locura todo, Una todo locura, es una locura. Una locura. Realmente, mi querido Horacio. La verdad que siempre nos pintás el panorama, siempre nos lees la letra chica de la cuestión y siempre es un gusto tenerte cada semana con nosotros. Mira, la verdad es que yo quisiera ser más positivo, pero no hay nada donde tomarse. Todo lo que estamos viendo estamos haciendo un brutal ajuste para pagar una deuda. Y esta deuda, como vamos a llegar a un momento dado que no la vamos a poder pagar, es ahí cuando vienen de vuelta las privatizaciones. Por eso quieren hacer la CFJP con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en SED. Por eso que quieren hacer lo que ellos llaman el programa de obra pública público-privado, o sea, dar a los privados que lo hagan ellos, y por supuesto la tenemos que pagar. Y por supuesto que quieren vender el Banco Nación Argentina, ARSAT, YPF, lo más grande que tenemos nosotros vender vaca muerta, ripar el litio, vender todos nosotros por una deuda que no benefició al pueblo argentino, sino que benefició a la misma minoría que nos exige que paguemos. Mi querido Horacio, te mandamos un fuerte abrazo desde Tucumán. Muchísimas gracias a ustedes dos y a todos los amigos de la Tucumana. Abrazo, Horacio. Abrazo, y te leemos en el Tucumano también, en tu columna. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. El gran Horacio Robelli, gran economista argentino, tucumano, profesor de la Universidad de Buenos Aires, como cada semana, pintándonos el panorama. Difícil, yo quiero ser más positivo, dice Horacio, pero bueno, esta es nuestra situación, esta es nuestra realidad. Bueno, tenemos mucho más para compartir con ustedes hasta la 1 de la tarde, 10:38. Se impone la música. Joaquín, ponete la 10. Joaquín, ponete la 10. Música en la Tucumana.